Buenas tardes a todos. Hoy Gabriela y yo vamos a presentar 3 fiestas típicas mexicanas, comenzando con el famoso Día de los Muertos. Dia de los Muertos. El Dia de los Muertos é uma festa comemorativa que se celebra em México, el 2 de novembro, e lá que se costuma a acudir a los cemitérios para visitar as tumbas e los seres queridos e preparar altares com comida, velas, flores e outros elementos. Se diz que solo en estos dias las almas podem regressar del más allá para estar cerca de los suyos. Origen del Día de los Muertos. La historia de la celebración del Día de los Muertos en México tiene un origen indígena y existe desde la época de los aztecas y de los mayas. Inicialmente la celebración se llevó a cabo durante todo el mes de agosto, cuando los colonizadores españoles llegaron, se escandalizaron por los rituales paganos de los indios, así que cambiaron la fecha conmemorativa a finales de octubre y principios de noviembre, para acercarla al Día de Todos los Santos y al Día de los Difuntos, celebrados por el catolicismo el 1 y el 2 de noviembre respectivamente. Símbolo del Día de los Muertos. Aquella la celebración del Día de los Muertos pode variar dependendo de la região de México. Há alguns elementos que são típicos de fechas em todo o país. O altar de muerto pode ter 2 a 7 níveis. Um altar construído de la maneira tradicional tem 7 níveis e cada um tem elementos específicos. Planta bajá, cruz de flores, semillas ou frutas. Foto de la persona falecida e las que se dedica ao altar. Frutas e também os pratos preferidos de la defunto. Pan de muerto é tipo de pão tradicional que se oferece como alimento e consagração. Sal, que simboliza a purificação, dedicado às almas de la purgatório. Imagem de los santos de devocación da família. Además, alrededor del altar se distribuem outras oferendas como inciensos, velas, água, papel de colores, perfume, com imagem, flores, calaveras de açúcar e objetos de afecto do defunto. Los calaveras dulces son dulces elaborados con azúcar, agua caliente y limón y moldeados en forma de la calavera. Los dulces suelen estar confeccionados en diferentes colores brillantes y a veces llevan el nombre escrito sobre la frente. Hay 2 teorías sobre este nombre. Se dice que puede estar escrito el nombre del ser querido fallecido al que se ofrece la calavera y el nombre de la persona que hace la ofrenda. Según la tradición, todo aquel que ofrezca una calavera de azúcar se garantiza un lugar en el paraíso. Aunque la calavera de azúcar es la tradicional, hoy en día también hay calaveras esas con otros ingredientes. Algunas tienen sabor a chocolate, otras están bañadas en miel e incluso hay calaveras con cacahuetes. Los esqueletos suelen estar dispersos por toda parte, desde las casas hasta las calles. Suelen ir vestidas con ropas, sombreros y adornos, como pendientes de pelos. Seguen la tradición, só ellos lo que acogen en las almas que viven a vista de sus seres queridos y en la Día de los Difuntos. Entre la gran variedad de tipos de esqueletos, hay algunos pequeños, otros grandes e incluso algunos de tamaño natural
Incluso es posible encontrar esqueletos humanos decorados. Sin embargo, la mayoría de los conscientes muñecas representativas yecas de materiales de papel, moche de la madera de las acrílicas. Mientras que para algunas culturas de la tradición de la Día de los Muertos puede parecer un poco morbosa. Para los mexicanos, los esqueletos decorados con colores divertidos y alegres pueden ayudar a los vivos a afrontar la muerte de una forma menos triste. Las flores se utilizan con decoración para representar la belleza de la fugacidad de la vida. Por ejemplo, suelen formar parte de un gran arco colocado delante del altar como puerta para que las almas pasen y visiten los vivos. Aunque se utilizan varios tipos de flores para decorar el Día de los Muertos, los mexicanos suelen utilizar algunas específicas como la crista colgante, el clavel, el crisantemo y el cempasúchil. El cempasúchil, sin duda, la flor más emblemática de las fiestas conmemorativas. Su color, amarillo, representa el sol, que según la tradición azteca guiaba a las almas de los muertos a su lugar de descanso final. Además de la flor en sí para decorar altares y tumbas, sus pétalos se utilizan a menudo para formar el camino hacia el altar de los muertos con el fin de ayudar a las almas de los seres queridos a encontrarlo. La Catrina es una figura muy icónica de la celebración de los Días de los Muertos y está inspirada en el cuadro La Caveira y la Catrina de João Guadalupe Posada. La figura es una representación del esqueleto de una dama de la alta sociedad con un elegante vestido y un glamuroso sombrero, tipo de la aristocracia mexicana de finales del siglo principio de X. La creación de la obra fue una crítica social, una población mexicana más pobre que renegando de sus orígenes indígenas gostaba de apresentar un estilo de vida europeo. La Catrina fue una de las varias calaveras humoristas creadas para demostrar que todo el mundo es igual y las diferencias sociales y tienen relevancias antes de la muerte. Curiosidades del Día de los Muertos. En 2003, el Día de los Muertos fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La celebración del Día de los Muertos puede durar hasta 7 días. La celebración suele comenzar en torno al 20 de octubre y se prolonga hasta el 3 de noviembre. Aunque la fecha se celebra en todo el país. El más tradicional en los siguientes lugares: Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Quintana Roo. Día de Nuestra Señora de Guadalupe. En el 12 de diciembre, la Ciudad de México y en la América Latina de la que las patronas celebran el Día de Nuestra Señora de Guadalupe. La conmemoración en México es muy similar a la fiesta de Nuestra Señora de Aparecida en el Brasil. Hay muchas pregaciones en vista a la basílica, donde los fieles desejan flores, acenden velas, dan gracias, rezan y pagan promesas. Grito de Dolores. Actualmente el Grito de Dolores o el Grito de Independencia se celebra cada 15 de septiembre a las 23 horas en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Esta celebración, presidida por el presidente mexicano, incluye fuegos artificiales y actuaciones musicales, y se repite en todas las plazas cívicas del país. La mañana del 16 de septiembre se celebra un desfile militar que parte de la explanada del Zócalo y
recorre las principales avenidas del centro de la capital mexicana. La fiesta nacional es una de las celebraciones más importantes, populares y coloridas del año. Durante el mes de septiembre, las calles de las distintas ciudades del país se visten de luces y adornos tricolores alusivos a la bandera nacional. Se organizan las fiestas con mariachis y tradiciones mexicanas, por lo que los restaurantes preparan los platos típicos de la temporada: chile en nogada, tamales, tostadas, pozoles, nopales, entre otros. Las recetas de estos dátiles son variadas, pero hay una principal que es: este plato se prepara en masa solo en esta época del año. Y consiste en pimiento poblano de releno, de picadillo, de cerdo agridulce, bañado en una salsa cremosa de leche y nueces. Puede parecer sencillo, pero que no es. El releno, además de la carne del cerdo moída, tiene como ingredientes cebolla, ajo, tomate, almendras, nueces, pasas sultanas, manzana, naranja, melocotón, plátano, canela, clavo, sal y azúcar. La salsa es a base de leche, queso crema, almendras y nueces. La presentación final simula la bandera mexicana con la salsa blanca debajo, el verde del perejil y los rojos de los granos de granada. Ahora vamos a mostrar un poco de las fiestas.